Bien, llegamos al final del camino, la última tanda de pedidos de Patreon compilados que venía deudando desde hace 1.000.000 de años. El resto de los videos van a ser individuales. ¿Qué decir de esto? Muy variado, muy distinto. Espero que algo de esto te interese y lo disfrutes. Y bueno, hola, bienvenido a PBZ. Vamos por partes. Hola, retarde, lo sé. Análisis de la serie de Transformers de Netflix. Pablo, vos sabés que te quiero, y a Initial D también, pero te voy a ser brutalmente honesto. Si no fuera por la pésima trilogía realizada por la ya extinta Machinima, Siege sería lo peor que he visto en mi vida en la pantalla chica relacionado a Transformers. Y mirá que he visto cosas feas. A ver, si te soy honesto, hace varios años que Transformers está medio estancado creativamente y cuando se asoma un poquitito a ser creativo, lo destruye la taquilla. Lejos quedaron los días de producciones con éxito como Animated o Prime, series que, independientemente de sus defectos, buscaban construir una identidad propia y atraer una nueva generación de fanáticos. Hoy la franquicia, tristemente, parece vivir atrapada en la nostalgia, reciclando constantemente ideas de G1 y apelando casi exclusivamente a quienes ya están dentro del fandom. Y la trilogía de War of Cybertron de Netflix es probablemente el resultado lógico de ese proceso para mal. Porque la idea básica, es fantástica, mostrar la guerra civil en Cybertron con una producción más adulta, explorando el conflicto entre Autobots y Decepticons y profundizando en personajes clásicos, digamos el tipo de proyecto que muchos querían ver, una reversión de G1 más sofisticada que solo podíamos encontrar en los cómics. El problema es que no lo logró. A ver, si bien por razones que luego vamos a explorar, creo que la serie no consiguió su objetivo, igual eso no quita que hay algunos logros que valoro y estaría bueno ponerlo al frente. El primero de ellos es Megatron, que probablemente sea la mejor representación del personaje de muchos años. Consiguió equilibrar muy bien la figura del tirano despiadado con la de un líder que alguna vez tuvo ideales genuinos y que terminó consumido por su propia ambición. Hay toda una escena donde el man tiene que elegir quiénes sobreviven y quiénes mueren de sus soldados en medio de la guerra, que legítimamente es una de las mejores escenas que vi en toda la franquicia. Una joya total y en cierto sentido medio que es lo único que por lo menos a mis ojos justifica la existencia de esta cosa. Otro personaje que también tuvo un buen inicio de la trilogía, a pesar de luego ser desdibujado y perdido y olvidado, fue Jetfire. También se nota que existe una enorme ambición detrás del proyecto. La serie quiere contar una historia épica, casi shakespeariana, cosa que Discworld logró, sobre la historia de la caída de un planeta entero y el nacimiento de la leyenda de los Transformers. El problema está en que la ambición superó, a mi criterio, ampliamente los recursos, las habilidades y probablemente los tiempos de producción disponibles. Y ahí empiezan los problemas. Para empezar, la animación no es muy buena, no puedo creer que sea el mismo estudio que Prime. O sea, sí hay escenas vistosas y una estética interesante, pero gran parte de la producción reutiliza directamente los modelos 3D de los juguetes que suelen moverse de forma bastante limitada y rara. Es casi Transformers Energon todo otra vez. Eso, sumado a un presupuesto limitado o a una evidente falta de tiempo, provoca que uno de los elementos más importantes de la franquicia prácticamente desaparezca: las transformaciones. Sí, el 90% de las transformaciones ocurren fuera de cámara y son contadas con los dedos de la mano, y algunos Transformers ni siquiera tienen modo vehículo, como Bumblebee. Y si bien no es el fin del mundo, en la humilde opinión de este servidor, digamos que los Transformers que no se transforman en una serie llamada Transformers es un problema. Estamos hablando de Transformers. Es como hacer una película de Spider-Man donde no use la telaraña para pelear, o una película de He-Man que no ocurra en Eternia. O un segundo, eso ya pasó y fue un puto fracaso. O sea, la transformación es parte del paquete. ¿Dónde está la acción con los modo vehículos? ¿Dónde está el factor de espionaje con las distintas transformaciones? O sea, estamos hablando de la cosa que hace a los Transformers destacar por encima de otras franquicias. ¿Estoy realmente pidiendo tanto? ¿Estoy exagerando? Te leo en los comentarios. Después aparece el que en mi opinión es otro gran defecto: el tono. Toda la serie es oscura y deprimente de principio a fin, sin ninguna pausa. No hay ningún punto
punto de alivio. Todo es un mundo triste, todos están desesperados, todos tienen una voz rasposa porque son edgys, muchos hablan como si estuvieran pronunciando un discurso histórico antes del fin del universo. No hay una variedad emocional básicamente, y cuando todo es dramático, nada termina siendo realmente dramático. Los diálogos tampoco ayudan, los personajes acá literalmente no tienen conversaciones como personas reales, dan discursos constantes y parecerían que fueran senadores luchando por viralizar un clip y no que sean seres vivos discutiendo cosas reales que te haga sentir algún tipo de apego a ellos. Además, repiten una y otra vez las mismas ideas, haciendo que muchos episodios, que son muy poquitos, se sientan mucho más largos de lo que realmente son, y repetitivos y redundantes y sumamente tediosos. Sí, loco, ya entendí que son tiempos oscuros y que la esperanza y que la matriz y que no hay que hacer como los Decepticons. Por favor, Optimus, por favor. De hecho, Optimus Prime también sale muy perjudicado de todo el asunto. La serie nunca decide qué hacer con el man. ¿Es un líder inexperto que debe crecer? ¿Es un líder brillante que nadie comprende? No lo sabemos, porque a veces es uno y a veces es el otro. Dos perfiles incompatibles. La serie nunca se compromete con ninguna de las dos opciones y termina siendo, en mi memoria reciente, una de las versiones más inconsistentes del personaje. El criterio para elegir si es A o B va a depender de cuál genere más dramatismo genérico en la escena de momento. Por ahí soy yo que estoy medio metido en el fandom y estoy buscándole el pelo al huevo, pero realmente no me cierra por muchos lados. Pero ¿vale la pena? Personalmente creo que no. ¿Querés una reinterpretación con sustancia de G1 que tiene el tiempo y la madurez para hacerlo? Es mejor leer Skybound, IDW o incluso, con todas sus imperfecciones, en TV podés ver Prime Animated o Micron Densetsu, que sería la versión japonesa superior de Armada. Link al final del video con toda mi playlist analizando serie por serie de Transformers. Pues yo quisiera que hablen de War and Peach, una de las series hermanas de Sailor Moon. Vuelvo a hacer el pedido y eventualmente de X. Finalmente llegamos a otro pedido de Missy Wasi, el anteúltimo, que me presentó la que, a mi criterio, podríamos llamar una de las dos hijas espirituales de Sailor Moon, siendo la otra claramente Utena. Y si con Utena hablamos de simbolismo, rupturas y lesbianas, con Wedding Peach estaríamos yéndonos al otro extremo del espectro de lo que hizo a Sailor Moon. Romance, bodas, amor utópico que es una fuerza literal del universo. Y aún así, sorprendentemente, aunque no lo parezca, tiene ideas bastante más interesantes de lo que su fama de copia me hacía esperar. Y además, vamos a rantear un segundo, porque eso de ser una hija de Sailor Moon o heredera se debe a que todo el mundo y su vieja en internet dice que cuando mirás quién está detrás de la producción, supuestamente se trata de que todo el staff principal de Wedding Peach es el mismo que hizo las primeras temporadas de Sailor Moon, que se fue al carajo por pelearse con Naoko después de la primera temporada. Pero por lo que vi es una puta mentira, o mejor dicho una exageración enorme, ya que por alguna razón se creó esta leyenda urbana, y cuando me tomé el trabajo de revisar la filmografía de todos los escritores y directores involucrados con Wedding Peach, me di cuenta de que la realidad es nada que ver con el jodido mito. O sea, sí, hay personal dentro de la serie que se cruza entre ambos títulos, pero bajo esa lógica, Wedding Peach tiene más relación con Kaiketsu Zorro que con Sailor Moon, ya que más gente de ese anime trabajó acá. Suscríbete si querés ver más reseñas del Zorro, que claramente es canon en Wedding Peach. Dicho esto, sí es cierto que uno de los escritores principales y creador de la serie, Tsukehiro Tomita, había sido un guionista de múltiples episodios de Sailor Moon, pero esa leyenda urbana de que se fue después de la primera temporada a todo el mundo es falopa. Es un man que trabajó hasta Sailor Moon S y se fue recién durante la producción de Super S, porque la gran mayoría del equipo productivo se fue ahí por todos los temas internos y cambio de dirección que hubo. Estuve influenciado por Sailor Moon, por supuesto, era el gran caballo de batalla que hacía plata en ese momento, y esta no era ni la primera ni la última serie que intentó imitar o tomar tropos de ella. Hasta Cutie Honey tomó un estilo similar a Sailor Moon en los 90. Pero bueno, podríamos decir entonces que Wedding Peach es más un producto de la época, una de varias series que toman estética y estilo de Sailor Moon, que le dan su propia impronta. En este caso, arrancando con una decisión rarísima incluso para el género. Las protagonistas primero se transforman en novias y después hay una segunda fase de transformación donde se vuelven las Magical Girls. Es casi como un cast-off en Kamen Rider Kabuto. Sé que muy pocos van a entender, tal vez 3 personas, pero es literalmente eso, pero versión majo yojo. Ahora bien, donde Wedding Peach realmente se vuelve medianamente interesante es en su mundo y sus reglas. Acá el amor no es un discurso genérico, sino un
un sistema de batalla con cierto grado de éxito para una serie infantil de los 90, cosa que me sorprendió y es menos cursi de lo que uno creería al escucharlo. Hay ondas de amor, reliquias familiares que funcionan como armas, muy Sailor Moonescas y una mitología que mezcla cristianismo con otras mitologías, ponele. A ver, claramente una serie de chicas mágicas de 1995 no fue pensada para mí y no hace lo suficiente como para atraparme como lo hizo Sailor Moon, con ideas más falopa y personajes más memorables. Dicho esto, donde creo que Wedding Peach categóricamente aplasta a Sailor Moon es en la ejecución del tropo de agregar personajes nuevos al equipo. A ver, efectivamente esta serie se roba la idea de que las Wedding Peach son reencarnaciones, literalmente como en Sailor Moon, pero lo interesante acá es que hay una cuarta aliada que llega al conflicto pero no está reencarnada, es ella misma, la original, que sobrevivió todo este tiempo, entonces tiene otra forma de pensar y lidiar con los demonios con los que luchan y entender la vida misma. De hecho, la vida cotidiana y humana del resto las frustran un montón y eso genera roces totalmente entendibles con el grupo. Es espectacular, es todo lo que Sailor Moon no supo darme con el concepto de la reencarnación, idea que de hecho, siempre lo he dicho, faltó una vuelta más de tuerca en la versión original manga y anime para terminar de explorar bien ese concepto tan complicado y que definitivamente es uno de los eslabones débiles de la franquicia de Naoko Takeuchi. Link al final para ver la playlist de todos los análisis de Sailor Moon. Dios mío, estoy prometiendo muchas cosas. Pero bueno, eso no es lo único. Hay varios aspectos donde Wedding Peach copia ideas de Sailor Moon y les logra dar un toque más de horno, por así decirlo, haciendo que sean un poquito más sólidas. Por ejemplo, con todo el tema de la progresión en el armamento y los poderes, hay una coherencia con la que te plantean al inicio de cómo funcionan y lo ves en desarrollo, otorgándole incluso a cada una de las chicas un arma propia, más como los Power Rangers, que tienen cada uno tipo, no sé, uno tiene la espada, el otro tiene el arco, el otro tiene la lanza, bla bla bla, y además es como parte de la narrativa, mientras que Sailor Moon tarda una banda en llegar a ese momento y no es tan satisfactorio. Pero igual esta muchacha es lo máximo de esa serie y me hubiera encantado que se le hubiera ocurrido a Takeuchi, la puta madre. Ya no te necesito más, besto Sailor Senshi, adiós. Ahora, hay un giro extraño en la franquicia y es que cuando la serie terminó, después de 51 capítulos, después tienen unos ovas que son raros. Cuando los ves te das cuenta de que la serie, que fue hecha para niñas, tuvo éxito, efectivamente tuvo éxito, porque si no, no hubieran salido los ovas, pero tal vez no con el público deseado. Onda, la serie de TV está pensada para infantes, mientras que los ovas miraban otro público, otakus adultos con billeteras. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, hay un cambio en el énfasis de las cosas. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de esto? Bueno, en el foco. Hay un mayor énfasis en los cuerpos de las pibas, las transformaciones son más explícitas físicamente, hay encuadres distintos, algunas tomas del cuerpo de las pibas, hay situaciones para generar desnudez, o incluso hay violines, es una banda, es un montón. No es que inventaron nada nuevo, pero el contraste es tan fuerte entre la serie original y DX que te impacta, especialmente porque venís de una historia donde el amor era tratado casi como algo sagrado y de golpe entramos en el terreno del merchandising adulto sin demasiado pudor, por así decirlo, y te das cuenta de que no apunta al mismo público y está mal, loco, y no podemos decir de que sea no, es para el público que creció, porque entre el final del anime y DX no pasaron ni 9 meses, es una banda. En resumen, Wedding Peach es más que Sailor Moon copiado barato, pero tampoco podría existir sin Sailor Moon, eso es una realidad. Es una obra hija de su tiempo, de su industria. Es una lástima que no haya tenido un doblaje latino, porque hubiera sido un furor. Estoy convencido que hubiera sido un furor en este lado del charco, así teniendo esa relación conflictiva que mucha gente le da a Pokémon y Digimon. Bueno, creo que podría haber sido algo similar. Y es una lástima porque es una buena serie para nenes. ¿Vale la pena? Si sos fan del género, por supuesto. Si no, no te va a cambiar de opinión sobre lo que son las majo yojo. Así que bueno, estuvo interesante. A mí me entretuvo, más que nada por las ideas. Y siguiente. O ya de pérdida estaría bien que hablaran de alguna película de Satoshi Kon si es que no tienen ganas de analizar los otro cara sonriente. Hablar de Satoshi Kon siempre es complicado, por algo siempre elevado, porque casi todas sus películas están construidas como cajas chinas, capas de ideas, símbolos, metáforas y juegos con el lenguaje del cine que se superponen uno encima del otro, tanto que Christopher Nolan se lo suele robar. Y bueno, Kon era muy abierto respecto a que esa siempre es su intención. Ninguna película es sencilla realmente. Dicho esto, en ese mapa, Tokyo Godfather suele quedar corrida a un costado. Siempre que lo hablo con amigos o lo leo online,
Sunshine veo que es la más simplona, la película al toque navideña, casi una obra menor dentro de su filmografía, sin ningún tipo de simbolismo real, y eso me destruye, porque cuando uno mira con atención lo que aparece, podríamos decir que Tokyo Godfather es más de lo que ves. Dios, no quiero hablar más de Transformers por una semana. Hablando seriamente, acá tenemos una película que se disfraza de relato accesible, emotivo, genericón, para esconder dentro suyo varias nociones simbólicas y una operación de guión extraordinariamente inteligente, en mi opinión, o por lo menos, qué sé yo, lo veo yo así, que también lo he tenido en mente hace varios años, y quiero agradecer a Next porque me permite hablar de esto brevemente. A ver, respecto a Tokyo Godfather, lo más evidente es la lectura cristiana. El film gira alrededor de Kyoko, una bebé abandonada que funciona literalmente como una niña de milagro, es decir, el niño Jesús. Desde el arranque de la historia se la asocia con la idea del nacimiento sagrado y a partir de ella comienzan a encadenarse coincidencias, encuentros improbables y resoluciones que en cualquier otra película te diría que es una conveniencia de guión, pero acá, tratándose de Satoshi Kon, creo que implica otras cosas. Están intentando apelar a la idea de pequeños milagros, especialmente porque en ese mismo plano simbólico aparece otra imagen repotente y obvia: los tres protagonistas, que como dijo Kon en una entrevista que leí hace miles de años y ahora Dios me castiga porque no la puedo encontrar, que representan a los tres reyes magos, pero dándoles una vuelta de tuerca. Jin, Hana y Miyuki no son héroes, ni sabios, ni modelos morales de la vida, ni exitosos. Son personas rotas, marginales, descartadas, y uno tiene la voz de Freezer. Y sin embargo, son ellos los que acompañan, protegen y llevan a la niña a su destino. Entonces, la película convierte a los excluidos sociales en los portadores de este milagro, invirtiendo por completo la iconografía clásica de los Reyes Magos con riqueza o portadores de riqueza, ¿no? Medio ya intuyendo de que para Kon la riqueza es otra cosa más que una cuestión material. Lo interesante es que todo esto convive con un realismo muy cuidado en la película. Tokyo Godfather está lleno de detalles materiales en los escenarios, objetos, en ciertos gestos que anclan la historia en un Tokio reconocible y bastante frío. A mi criterio, el mundo más tangible y realista de todo lo que he llegado a consumir de Kon. Todavía no vi Millennium Actress y Paramount Agent, perdónenme. Todo eso hace que tengamos en la historia una misión que va mostrando lo malo e imperfecto de la sociedad de Japón, pero a través de pequeños gestos, de pequeños detalles escondidos entre la basura y la imperfección y el milagro que es la nena, que te articula toda la historia, empezás a ver lo que es verdaderamente bello en la víspera de Navidad, rodeado por la nieve, las cosas inmateriales, la belleza oculta en lo que uno a veces en la pasada considera intrascendente. Y eso es lo que me gusta de Tokyo Godfather. Por eso creo que Tokyo Godfather es un poco infravalorado, porque nunca hablamos de esto, o nunca se ve esa discusión online del todo. Solamente aparece como en círculos muy cerrados, pero en los círculos públicos, digamos que todo el mundo siempre piensa en los rompecabezas mentales como Perfect Blue y Paprika, que Tokyo Godfather obviamente no es, pero eso no quita de que es una pequeña historia que prefiere esconder algo de sofisticación bajo la forma de una simple película de Navidad. ¿Vale la pena? Sí, obviamente que vale la pena. ¿Sabes lo que me costó escribir esto sin spoilearte la película? Andrés, mirala. Siguiente. Vengo para hacer un pedido inusual. En lugar de una serie o película vengo a solicitar un video hablando sobre toda la historia que cuentan los tres primeros, y aparentemente únicos, álbumes de Glory Amer. Eso, y quiero que los vecinos de Maki lloren por el volumen elevado de la música. Hace un tiempo, Curran me dejó uno de los pedidos más particulares que recibí en el canal. En vez de pedirme una serie, una película, una franquicia de juguetes, me pidió un video sobre Glory Hammer, una banda cuya historia es tan delirante que honestamente parece una especie de mezcla entre El Señor de los Anillos, Star Wars y 6 toneladas de cocaína. A ver, antes de empezar, quiero aclarar algo. Esto no va a ser un análisis profundo musical ni nada. No tengo la formación ni el conocimiento técnico para poder desmenuzar estructuras, armonías, composición o cuestiones propias de la música profesional. Bastante que reconozco esos términos, hasta ahí llegué. Así que el enfoque va a ser otro. Vamos a hablar de la historia que cuentan sus discos, que es medio el gimmick de los chabones, siguiendo la cronología de este universo bastante absurdo, y sobre todo vamos a disfrutar de lo incomprensiblemente falopa que es todo esto. Pero primero, antes que nada, ¿qué carajo es Glory Hammer? Glory Hammer es una banda de power metal sinfónico fundada en 2010 por Christopher Bowes, o como carajo se pronuncie, y la particularidad es que cada integrante interpreta un personaje dentro de una historia continua que se desarrolla a lo largo de los discos.
En vez de hacer un álbum independiente y después pasar a otra cosa, cada disco funciona como un capítulo de una gigante mega ópera especial Wachi Ultra Turra. Es una historia con imperios galácticos, magos, dimensiones y merca. Mucha merca. Vamos con el álbum número 1. Por cierto, voy a pronunciar todos los nombres mal, posiblemente adrede, solo para molestarte y sumar al factor falopa que es todo esto. Primero lo primero, Tales of the Kingdom of Fife, lanzado en 2013. Acá es donde nace todo el universo de Glory Hammer. Si los discos posteriores son una escala de locura absoluta, este funciona como una historia de fantasía relativamente sencilla, y digo relativamente porque a los 5 minutos que arranca tenemos unicornios zombies invadiendo Escocia. La historia transcurre en el reino de Fife, una región real de Escocia, que la banda transforma medio como así en un gigantesco escenario de fantasía heroica. Nuestro protagonista es Agnus Macfife, príncipe de Dundee y heredero del reino del fuego. Nuestro villano es Sargotrax, un hechicero inmortal obsesionado con conquistar Dundee. Y sí, esto va a estar narrado con seriedad absoluta, como si fuera una epopeya legendaria. Imagino que eso es gran parte del encanto de Glory Hammer, por lo menos lo fue para mí en este álbum. La invasión de Dundee. Todo comienza con The Unicorn Invasion of Dundee, y ya desde el título entenderás el tipo de experiencia que nos espera. Sargotrax lleva a Dundee literalmente un ejército de unicornios no muertos corrompidos por magia oscura. Destruye la ciudad, asesina a sus habitantes, secuestra a la princesa Yana McDougal y deja el reino prácticamente devastado. Es ahí que Agnus Fife hace un juramento de que va a matar al mago. Y listo, tenemos la misión principal de esta historia. En la canción, valga la redundancia, Agnus Fife, conocemos mejor al protagonista, que es el típico héroe de fantasía llevado al extremo. Es noble, tiene un corazón de acero, nunca se rinde y atraviesa los territorios devastados de Dundee buscando una manera de derrotar al hechicero, pero rápidamente descubre que Sargotrax es demasiado poderoso y por eso no le alcanza con armas cualquiera, y el resto de las canciones van a ser un quest medio RPG para conseguir elementos que le sirvan. En Quest for the Hammer of Glory, Angus viaja hacia la montaña del norte, lucha contra goblins y trolls y consigue el Hammer of Glory. Después en Magic Dragon, la puta madre. En Magic Dragon, Angus busca un aliado volador. Unos magos ahí le revelan dónde encontrarlo mediante una bola de cristal, derrotando unas pruebas mágicas, y termina reclutando a un dragón. Y con esto vamos a empezar a notar que en Glory Hammer las cosas medio que pasan porque sí. Hace falta un dragón, perfecto, aparece un dragón. ¿Cómo lo vences? Lee un pergamino, listo, abrazo. Es como tu primer partida de vida en D&D, loco. Bien, la tercera misión. En la canción Amulet of Justice, Agnus busca el último artefacto legendario. Se trata de un collar oculto en el fondo del lago de Ranoch, una reliquia capaz de restaurar el equilibrio del reino, la cual consigue y completa su equipamiento. Y sí, oficialmente estamos frente a un personaje que posee un martillo, un dragón, un amuleto. Es todo lo que debería haber sido Thor Love and Thunder y no fue. La concha de esa película de mierda. Ahora, en la siguiente canción, Hail of Krails, conocemos a una de las facciones más importantes de toda la saga, los Caballeros de Krail, que serían como una orden de guerreros de élite que, por supuesto, montan águilas gigantes. Ellos se unen a la causa y pasan a formar parte del ejército que recuperará Dundee. El álbum culmina en The Epic Rage of Furious Thunder, donde Angus, su dragón, los Caballeros de Krail y un bárbaro proveniente de Unts se dirigen hacia la fortaleza de Sargotrax, pero hay un problema: la torre es imposible de escalar, así que, porque la trama lo demanda, aparece un chabón llamado Galathor, una especie de ermitaño misterioso que les muestra túneles secretos hechos por enanos. Y bueno, mientras se libra una batalla gigante afuera, Angus enfrenta a Sargotrax en un duelo final y lo derrota, pero como estamos en Glory Hammer y hay que hacer una franquicia, no lo matan, sino que lo arrojan en una especie de hielo líquido, dejándolo atrapado en una prisión eterna. El amuleto de la justicia rompe el hechizo que controlaba a los unicornios y se restaura el equilibrio cósmico de Dundee. Final feliz. O al menos eso parece, porque esto recién empieza. Man, denle a esta gente He-Man. Quiero ver qué falopa harían con el lore. Para el colmo, todo esto se parece a una campaña de D&D que jugué hace poco con W. Es muy gracioso. Vamos con el siguiente álbum. El segundo álbum es Space 1992, el ascenso del mago del caos, lanzado en 2015.
Acá Glory Hammer hace algo falopero, de vuelta, digno de He-Man, donde agarra la historia medieval del primer disco y dice, bueno, ahora pasaron miles de años, esto es Star Wars, Invencible y Power Rangers, pero en Escocia. Y lo digo porque la historia ya no transcurre en castillos y montañas, sino que se fueron al carajo y ocurre en el Imperio Espacial Intergaláctico de Fife, en el futuro lejano de 1992. 1000 años después nada más de la derrota de Zangotrax. ¿Por qué carajo avanzaban tan rápido? Bueno, acá la galaxia vive bajo el reino de Angus MacFife XIII, descendiente del héroe original, pero la paz se rompe cuando aparece una nueva amenaza, los Chaos Wizard, una secta de hechiceros espaciales que busca liberar a Sargotrax de su prisión de hielo, y lo logran. Con esto Sargotrax despierta después de siglos de encierro, cargado de poder astral, y decide que ya no le alcanza con vengarse de Dundee. Ahora quiere destruir el universo. Entonces la historia arranca con Rise of the Chaos Wizard, donde los magos de Caos atacan la fortaleza de los caballeros de Grail en Tritón y liberan al hechicero. Después viene Legend of Astral Hammer, donde conocemos mejor a Angus MacFife XIII. Él porta con el antiguo Hammer of Glory, pero medio que fue transformado en un arma cósmica. El Astral Hammer es un martillo con láseres, fuego celestial y encantamientos de cristal. ¿Qué poronga sus encantamientos de cristal? Mientras tanto, Sargotrax va a buscar más poder, como lo cuenta la canción Goblin King of the Darkstorm Galaxy. Ahí se encuentra con el Rey Goblin, quien le entrega una llave de cristal. Esa llave sirve para abrir un portal oculto bajo Dundee, un portal que conecta con una dimensión infernal, que de hecho, y esto está bueno, lo hinté una canción del primer álbum, no me había dado cuenta, me lo indicó un amigo al que también le hice escuchar todo esto. Pero bueno, cuando pasa esto, Glory Hammer empieza como a sembrar la verdadera amenaza del álbum, que ya no es solo Sargotrax, sino que es la posibilidad de liberar a Corvildicax, un dios antiguo de la 18ª dimensión infernal. Sí, 18ª, no primera ni segunda, 18ª. Por favor, que esta gente escriba, no sé, Absolute Joker, qué sé yo. En paralelo aparece uno de los personajes más queridos de toda la saga, por lo que tengo entendido, que es The Hollywood Huntsman. El Huntsman era aquel bárbaro de Unz del primer disco, pero 1000 años después, descubriendo que no solo sobrevivió, sino que viajó a América, conquistó California, se convirtió en rey, estrella de Hollywood e ícono inmortal. Es literalmente un bárbaro escocés convertido en una celebridad futurista. Y Agnus lo llama para unirse otra vez a la batalla. Después, en la canción Victorious Eagles Warfare, los caballeros de Grail vuelven, aunque habían sido derrotados. Entonces aparece una solución muy Glory Hammer, por así decirlo, por no decir falopa, reconstruir a su líder, Protelitus, como un héroe holográfico, mediante magia, tecnología, robots y fuego criogénico. O sea, no resucitan los caballeros, sino que los convierten en hologramas guerreros. A partir de ahí nacen los Space Knights of Grail, los caballeros espaciales de Grail que montan águilas, por supuesto, y pelean en guerras galácticas. Después, en la canción Quest Lords of Inverse, Rise of the Galactic Fortress, se suman más fuerzas a la guerra. Los señores de Inverness viajan por el espacio hacia una fortaleza galáctica, mientras Sargotrax avanza con la llave de cristal hacia su objetivo final. Entonces ya el conflicto dejó de ser salvar a una ciudad, es evitar que se abra un portal dimensional que puede terminar con toda la vida universal. Después aparece Universe of Fire, una canción que funciona casi como energía pura, más que avanzar mucho la trama, refuerza el clima del disco: dragones de acero, armas solares, bombas nova, pistolas, falopa, merca, polvo de ángel, lo que quiera. Después viene Heroes of Dundee, donde todos los ejércitos de la galaxia se unen bajo el mando de Agnus XIII. Ahí están los héroes de Dundee, los caballeros espaciales, los dragones, la falopa. Y es como toda la gran preparación para la batalla. Y esa batalla llega en el temita llamado Apocalipsis 1992. Esta canción es una locura, porque mientras los ejércitos de Agnus luchan en Marte contra hordas demoníacas, Sargotrax está en la Tierra, debajo de la ciudad de Dundee, usando la llave de cristal del Rey Goblin para cubrir el portal. Si lo logra, Corvildiax va a entrar a la galaxia y se termina todo. Es increíble que yo escribí esto y me estoy cagando de risa. No puede ser. Entonces, bueno, en medio del quilombo aparecen los enanos astrales de Aberdeen con hachas láser de cristal. Mueren. Aparece Ralator,
un ermitaño misterioso para advertir de la amenaza ya imparable. Entonces se revela el gran secreto de Huntsman. El bárbaro inmortal no era simplemente un guerrero, era un cyborg alienígena alimentado por una estrella de neutrones, y la única forma de cerrar el portal y salvar la galaxia es destruyendo la Tierra. Entonces el Huntsman vuela hasta Fife, detona su corazón nuclear y vaporiza el planeta entero. Sí, este segundo disco termina con el héroe bárbaro destruyendo la Tierra para salvar el universo. Pero ni siquiera eso alcanza, porque con sus últimos esfuerzos, Sargotrax escapa a través de un portal hacia otra realidad, y Angus McFeefe Calle 13 lo sigue por el agujero de gusano gritando "por la gloria eterna de Dundee". Así termina Space 92, con la Tierra destruida, el villano escapando de una secuela inevitable en otra dimensión y el héroe persiguiéndolo hacia otra realidad, porque los multiversos existen y hacen mucha plata. Me duele la garganta. Álbum 3. El tercer álbum se llama Las leyendas más allá del Galactic Terror Vortex, lanzado en 2019. Si el primer disco era una fantasía medieval y el segundo era una ópera, esta es directamente una versión multiversal y distorsionada de Glory Hammer digna de Spider-Verse. Porque al final de Space 1992, Agnus cruza el agujero de gusano y resulta que no vuelve a su mundo, sino obviamente a una realidad alternativa, una realidad donde Sargotrax no fue derrotado, una realidad donde Dundee cayó, una realidad donde el villano gobierna como emperador oscuro, una realidad que es literalmente el octavo libro de Harry Potter que durante un tiempo fue canon y luego todos fingimos demencia hasta que dejó de ser canon. La primera canción importante es The Siege of Durkglen, In Hoods We Trust, donde Angus llega desde el futuro a un pasado terrible, ve a Durkglen bajo ataque, ejércitos oscuros avanzando, zombies astrales robóticos, demonios fecales saliendo de cavernas, campesinos siendo devorados y todo el paisaje de Fife convertido en una pesadilla, y de golpe entiende que no está en su línea temporal, está en una dimensión torcida. Sargotrax gobierna Dundee y, peor todavía, en esta realidad el Hammer of Glory no puede dañarlo. Entonces Angus, aunque intenta frenarlo, el hechicero básicamente le dice: en esta dimensión metete el martillo en el orto, padre. Después viene el temita Masters of the Galaxy, donde vemos una de las consecuencias más terribles de esta realidad. Los caballeros de Krell ya no son héroes, ahora son los Dark Knights of Krell. Pero bueno, estos chabones están corrompidos por Sargotrax y liderados por una versión malvada de Protelitus. En otra dimensión, Protelitus era un gran maestro de los caballeros espaciales. Acá fue atravesado por el cuchillo del mal, una daga maldita que infecta su mente y lo convierte en un servidor del caos. En la canción The Land of the Unicorns, o sea, la tierra de los unicornios, Angus busca un último refugio de esperanza, una tierra escondida donde todavía sobreviven la verdad y la justicia. Entonces cruza el río Tai, atraviesa montañas, pelea contra trolls y defensores no muertos del caos hasta llegar a una especie de santuario protegido, la tierra de los unicornios. Ahí lo recibe Ratalorth, que en esta realidad no es solo un ermitaño misterioso, sino una figura de resistencia, y este man empieza a funcionar como un guía de Angus dentro de este mundo alternativo. En la canción Power of the Laser Dragonfire, Ratalorth le explica que la única manera de tener una chance con Sargotrax es conseguir un nuevo artefacto, porque recordemos, el martillo acá no sirve. Entonces Angus debe buscar una pieza de equipamiento legendario, un jetpack de acero definitivo. Sí, un jetpack, la concha de tu madre. En Legendary Enhanced Jetpack, Angus viaja a una mazmorra, atraviesa peligros, pelea con trolls láseres y finalmente obtiene el jetpack encantado. Luego llega Glory Hammer, una canción, no la banda, que funciona como el momento de recarga del héroe. Angus usa el jetpack para elevarse en el espacio y cargar nuevamente su martillo con fuego astral y energía de la nueva dimensión, haciendo que el arma vuelva a tener poder. El Glory Hammer se transforma en una especie de martillo solar láser dimensional con nombres cada vez más ridículos, si te soy honesto, y después aparece una de las mejores locuras del disco en Hoods Force. En esta dimensión, Ralator comandaba una fuerza de resistencia llamada Hood Force, que opera desde un submarino oculto bajo los mares de Anayet. Pero se supone que es el pasado, porque hay submarinos, la concha de tu madre. El plan es enfrentar a las fuerzas de Sargotrax, y la Hood Force representa lo que queda de la esperanza en este mundo gobernado por el caos. En la canción de Battle of Eternity, que la podríamos llamar Battle of Eternia, Angus asume definitivamente su rol como el último defensor. Ya no está peleando solo por Dundee o por Fife, está peleando por la supervivencia de esta realidad entera.
Y todo esto termina en los fuegos del destino cósmico antiguo, que es una canción que representa la batalla final, donde la Huford llega, rompe todo. Los héroes se enfrentan a los Dreskings of Krail. Proletius lidera la carga del caos, los hacen mierdas, Proletius muere. Sargotrax parece estar a punto de ascender a un modo de divinidad porque la trama lo demanda, pero vuelve Huffman, que es el chabón que en el disco anterior había destruido la Tierra pero con un corazón nuclear, y esta vez desciende de los cielos como el verdadero dios de este universo, el Hutus Dei, dios. Y justo con Angus se enfrentan a Sargotrax. Con el poder del Hammer of Verga y el poder del Huts, finalmente derrotan al hechicero. Sargotrax se disuelve en polvo líquido y, por un momento, parece que el reino está a salvo. Pero, obviamente, Glory Hammer no deja un final limpio. Durante la batalla, Agnus descubre que fue herido por el Knife of Evil, la misma arma que cambió a Proletius. Eso quiere decir que tarde o temprano se va a volver malo. Entonces, toma una decisión trágica nuestro protagonista. Toma el code de Batman de morir como un héroe y no convertirse en un villano, y nada, se nismanea. Se arroja a los fuegos volcánicos de un lugar que no puedo pronunciar el nombre y muere para salvar a su reino. Y bueno, el disco termina con una transmisión interdimensional enviada al año 1022. Hay un cuarto álbum que salió desde que Curran me habló la última vez, que es Return of the King of Fife de 2023, que es más de lo mismo. Acá aparecen clones, Sargotrax es clonado porque Rise of Skywalker, y hay un montón de cosas más. El protagonista en esta parte es Angus Fife 2, el hijo del rey caído, su padre murió en la guerra de Dune. No es más de lo mismo, pero es más falopa. Te invito a que lo veas. Pero la razón por la que no lo sigo narrando es porque mi valoración es rara. O sea, hablando seriamente un toque, además de que es gracioso y todo, Glory Hammer no es mi tipo de música, pero sí me parece un proyecto re interesante, sobre todo porque no están haciendo solamente canciones sueltas, sino con todo este quilombo de que construyen una mitología propia, con personajes, continuidad, líneas temporales alternas, objetos legendarios, una escala que va creciendo disco a disco, falopa, merca. Pero el problema es que para mí, por lo menos para mí, después del segundo álbum, lo bizarro empieza a sentirse cada vez más forzado. Por eso el cuarto álbum ya ni me gusta. Narrativamente, sí musicalmente, pero no narrativamente. O sea, en el primero la locura funciona porque aparece dentro de una historia medieval bastante simple. El segundo todavía sorprende porque el salto a la ópera espacial es tan absurdo que tiene hasta gracia. Pero después, cuando todo empieza a ser clones, dimensiones, dioses, robots, caballeros nucleares y nombres cada vez más exagerados, siento que lo bizarro de la historia deja de salir naturalmente y que están tryhardeando. Es como, miren lo falopa que somos. Dicho esto, tampoco quiero sonar como si estuviera destruyendo a la banda y la odie. Como concepto me parece divertidísimo. Como universo tiene identidad, definitivamente tiene identidad. Y los temas como música suelta también suena bastante bien. Hay canciones pegadizas, hay canciones muy instrumentales, hay otras que apelan mucho a la épica. Tienen una energía muy de opening de anime, otras de videojuegos, otras de campaña de rol, que las que me siento muy identificado por mi pasado con el D&D. Así que entonces, para mí, Maki, hola, me gusta Saint Seiya, Glory Hammer me interesa más como una historia falopa que como música, porque no es mi estilo de música predilecto, pero incluso desde afuera se nota que hay algo ahí. Tal vez no sea para escucharlo todos los días, pero sí para sentarse, leer las letras y decir, no puedo creer que alguien haya construido 4 discos alrededor de Dune, unicornios, Sargotrax y un martillo cósmico falopero. Vale la pena, sí, la verdad que es divertido. Está una vez hay que escucharlo, por lo menos toda la discografía de estos chabones, así del disco 3 y 4 empiezan a tradejardear sabroso. Perdón Maki, perdón. Quiero un video de Maki tocando la marcha peronista con la Dragon Dagger and Alti. Y listo, eso es todo. Ya no quedan más pedidos de Patreons a 100 packs. Gracias por llegar hasta acá. Y cerramos con el pedido de la marcha peronista con la Dragon Dagger, que no tiene sentido, pero después de Glory Hammer es lo más coherente que podemos cerrar. Adiós. Y no me pidas más, amigo, porque hasta ahí llegué.